Hola, ya estoy de nuevo aquí, ¿eh? Esta vez no habéis tenido que esperar tanto tiempo. Bueno, pues voy a continuar en este vídeo con el montaje de los pendientes hechos con las imitaciones de terrazo. Recordad que habíamos creado nuestra propia paleta de colores mezclando tonos que ya venían empaquetados en vez de trabajar con los primarios como solemos hacer. Y que luego hemos picado la arcilla. Bueno, no os voy a repetir lo del vídeo anterior. Id a verlo si no lo recordáis muy bien. El caso es que tenemos estas láminas y lo que queremos es hacer estos pendientes de medio círculo en los que queremos embeber la fornitura para así no tener que usar pegamento. Ya sabéis que los pegamentos son un poco puñeteros, por decirlo de alguna manera, y las piezas se despegan en los peores momentos. En el vídeo de los pendientes de aros concéntricos os dejé el procedimiento que a mí me gusta seguir, pero la verdad es que con el lío que llevaba de agosto y el cansancio acumulado no locuté ese vídeo y parece que la explicación no quedó clara del todo. Además, en este caso, y debido a la geometría de la pieza, hay que ser muy precisas con la colocación de la fornitura. Así que ahí va otro apasionante vídeo de ensayo y error. Lo que vamos a necesitar es la lámina decorada, la fornitura del pendiente, esta plantilla para centrar círculos que podéis descargar gratuitamente en mi página web y un taco de madera que va a hacer las funciones de mártir. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a esto de colocar la fornitura? Pues la primera hipótesis será que voy a trabajar los dos pendientes a la vez. Ya que queremos dos semicírculos, podemos hacer un solo círculo al que ya le hemos colocado las dos fornituras y partirlo por la mitad. Y tan sencillo. Vamos a ver cuántas veces tenemos que repetir la operación. Marcamos este punto con el taladro y agujereamos la plantilla y la madera. Fijaos en que no están centrados. De la misma manera hacemos el segundo. Colocamos la lámina que hará de trasera sobre la plantilla y cortamos un círculo mayor que el que usaremos para los pendientes. Usando la plantilla lo centramos. Con una de las fornituras y por la parte de atrás de la plantilla marcamos los agujeros. Ahora ya podemos poner las dos fornituras sobre el círculo de arcilla. Y para que nada se mueva, pegamos la plantilla a la madera con un poco de cinta adhesiva. Ponemos papel de horno encima y bruñimos muy bien. Queremos que la fornitura quede totalmente dentro de la arcilla. Al estar sobre la plantilla, la parte de atrás quedará perfectamente lisa. Lo siguiente que haremos será colocar la lámina decorada sobre la trasera. Pero antes cortaremos un círculo usando el mismo cortador que hemos usado anteriormente. Lo situamos bien centrado y bruñimos todo. Ahora las fornituras de pendientes están perfectamente embebidas en la arcilla y todas las láminas están lisas y sin bultos. ¿Qué puede salir mal?
Pues esperad que os lo cuento, porque una serie de catastróficas desdichas están por llegar. Lo primero será cortar el círculo del tamaño que queremos. Y por lo que se ve, debía estar yo pensando en matrioscas, porque me dio por meter cortadores uno dentro de otros para intentar centrar el círculo. Porque claro, no se me ocurrió pensar que una vez que pusiera la arcilla no iba a poder ver las líneas de la plantilla. El caso es que, como podéis ver al final, peor que mejor, pues conseguí centrar el cortador y cortar el tamaño que quería. Pero ya os digo que fue más suerte que otra cosa. Ahora, usando una de las líneas que marcan el diámetro, cortamos las dos mitades. Despegamos la plantilla y colocamos un pequeño azulejo o cristal sobre la pieza para poder llevar al horno los pendientes. Pues que no se despegan. Pero ¿cómo no te has podido dar cuenta que la arcilla se iba a pegar sobre la lámina sobre la que estás trabajando? ¿Es que no ves que está plastificada? Como veis, al final, y metiendo la cuchilla, conseguí sacar las dos piezas que quedarán, pues horrorosas. Esto no hay papel de lija que lo arregle. Para la siguiente prueba pensé en poner un papel de horno sobre la plantilla y trabajar de la misma manera que antes, es decir, los dos pendientes a la vez, que se ve que me lo tomé como un reto personal, porque si no, no entiendo por qué tanto empeño. Y esta vez sí pude sacar los pendientes de la plantilla sin deformarlo, pero como podéis ver aquí, pues los dos semicírculos no tienen las mismas dimensiones y las fornituras de los ganchos están descentradas. Habrá que rendirse a la evidencia y plantear el proyecto de otra manera. Y esta es hacer los pendientes por separado. Pero lo del papel de horno sí que lo vamos a dejar. Tomamos una de las láminas, que menos mal que hice muchas, y la cortamos por la mitad. Cortamos una lámina de arcilla para hacer la trasera y colocamos la fornitura siguiendo el último procedimiento. Pero esta vez solo ponemos una de las dos.
Ahora colocamos la lámina decorada y bruñimos todo. Usando uno de los diámetros, cortamos con una cuchilla recta. El cortador que vamos a usar es el del tamaño final del pendiente. Fijaos en que ahora puedo situarlo sobre la lámina y centrarlo usando la mitad de la plantilla que no está cubierta por la arcilla. Cortamos y colocamos sobre una superficie lisa que podamos llevar al horno. Pues parece que este es el procedimiento para poder colocar las fornituras embebidas en la arcilla. Lo repetimos para el resto de las láminas y lo horneamos todo durante media hora a 120 o 130 grados centígrados. Fijaos cómo la primera y la segunda prueba están llenas de errores, mientras que con el tercer procedimiento obtenemos unos resultados mucho más que aceptables. Ahora solo nos queda dar una buena mano de lija para dejar todas las superficies lisas e igualadas. En este caso he optado por no dar brillo a las piezas y dejarlas con el satinado que dejan las lijas micromesh. Si no sabes lo que son, puedes echarle un vistazo a mi vídeo sobre el lijado y pulido. Este es el resultado final. Ha costado un poco, pero me gusta. Y sobre todo, ya sabemos cómo poner una fornitura de pendiente de las de tipo botón sin necesidad de usar pegamento. Esto ha sido todo por hoy. En el siguiente vídeo volverá a la sección de mejores amigos y os iré contando más cosas sobre el mundo de la arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.